Si disfrutas de este tipo de contenido, es gratis. En primer lugar, abordaré al enigmático Ismael Zambada García, un individuo misterioso al que se le atribuyen numerosos crímenes. Generalmente lo conocen con diferentes alias como el Emzeta, el del quinto mes, el señor del sombrero o el emigrante, siendo el más popular el Mayo Zambada. Su peculiaridad principal es que durante décadas ha traficado sustancias ilegales y nunca ha pisado prisión. Siempre ha permanecido en las sombras, liderando el afamado Cártel de Sinaloa. Se ha vinculado con los capos más representativos de México, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán y el Güero Palma. A pesar de superar los 70 años, ha sido cauteloso con las autoridades. Existen pocas evidencias fotográficas de él, y se especula que posee una fortuna superior a la del magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde las agencias de inteligencia que luchan contra los cárteles, sostienen que el Mayo se oculta en las montañas de Sinaloa, frecuentando un perímetro conocido como el Triángulo Dorado. Sin embargo, esto es todo lo que se conoce, ya que nunca han logrado capturarlo. En su papel de capo, el Mayo ha establecido relaciones y ha dejado de herencia. Algunos de sus descendientes enfrentan problemas legales con las autoridades estadounidenses debido al tráfico de narcóticos. Un caso relevante es el de su hijo Vicentillo, juzgado en una corte en Estados Unidos. En este caso nos centraremos en la compañera sentimental del emigrante grande, Margarita Imperial López, quien se convirtió en la madre de Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo. Es común que para la familia del Mayo y su entorno, el negocio del narcotráfico se haya considerado como un emprendimiento familiar. Por esta razón, la mayoría de sus seres cercanos se han visto involucrados en estas actividades, incluyendo hermanos, hijos, sobrinos y otros familiares. En el caso de la familia imperial, también se vincularía a esta sociedad, donde el líder les asignaría roles específicos. Un caso conocido es el de Elceo Imperial Castro, sobrino de Margarita, conocido en el mundo criminal con el alias del Chelo Antrax. Este heredero del Imperio de Muerte, dejado por José Rodrigo Arech Camboa, alias el Chino Antrax, ingresó al círculo de su tío el Mayo, desempeñando labores de sicariato. Se destacó en el escuadrón de los Antrax, donde la piedad no era una de las características. Estos hombres se convirtieron en despiadados asesinos que garantizaban y protegían los intereses del cártel de Sinaloa. Pero la principal responsabilidad de los Antrax, y específicamente del Mayo Zambada, era custodiar y resguardar a los hijos de Emiset en medio de la terrible guerra que enfrentaba el cártel. Con este panorama, es importante que sepas que el padre, el Cheyo, es Elceo Imperial López, quien falleció recientemente. Aunque el cerco militar de las autoridades detendió a su cuñado el Mayo Zambada, se sabía que en el funeral del CEO, el Mayo podría estar presente por varias razones. La primera es que Ismael siempre ha procurado despedir a sus amigos y era el patriarca de la familia. Además, el hombre fallecido era parte de uno de los subalternos de su mayor confianza, como es el caso del Chelo. Con esto, se sabía que posiblemente el Mayo haría lo posible para estar presente en el funeral del hermano de Margarita, su esposa. Lo más inquietante es que debido a la escasa exposición pública del Mayo Zambada y sus avanzados años, se afirmaba que el capo probablemente ya había dejado este mundo. Dadas las circunstancias de su trabajo, las autoridades eran incapaces de capturarlo. Sin embargo, recientemente todas estas conjeturas se desmintieron con la reaparición del Mayo en el funeral de su cuñado. Esto dejó claro y en evidencia que el emigrante grande seguía vivo y operando, sorprendiendo a muchos, ya que Ismael Zambada García no se le veía mucho desde la famosa entrevista de 2010 adelantada por la revista Proceso y conducida por el afamado Julio Scherer García. En ese momento, el MIZ tomó una fotografía junto al periodista, evidencia que sirvió para dar cuenta de su estado físico en aquel entonces y que se considera la foto más reciente que se tiene del capo sinaloense. Retomando el suceso del funeral de su cuñado, resultó imposible realizar un registro fotográfico debido a las estrictas normas de seguridad de los anillos del Mayo y la exclusividad de los asistentes, limitados a miembros del cártel de Sinaloa. Ante la evidente presencia del MIZ, que anticipadamente envió un arreglo floral con un mensaje de solidaridad hacia la familia de Elceo, dejando claro que el presente era enviado por Ismael Zambada, fuentes no oficiales
revelaron que el lugar se llenó de hombres con atuendos cotidianos. Estos individuos rodearon el lugar, estableciendo puestos de control en diferentes zonas de Culiacán para formar anillos de seguridad clandestinos. Posteriormente, un hombre con sombrero y apariencia campesina se acercó al féretro para dar el último adiós a Eliseo. Aunque permaneció brevemente en la funeraria, los asistentes notaron la importancia del individuo, ya que se convirtió en el centro de atención de todos los hombres armados presentes en el funeral. Aunque el sujeto no lucía una vestimenta ostentosa o lujosa como suelen hacer los capos, su atuendo se asemejaba al de un agricultor. A pesar de ello, muchas características coincidían con el aspecto físico del líder indiscutible del Cártel de Sinaloa. Este hombre, sin duda, tuvo que realizar acciones significativas para despedir a este miembro de su familia, pero demostró sin lugar a dudas que no sentía temor ante sus enemigos más directos. En la actualidad, los herederos del Chapo Guzmán, específicamente los Chapitos, han perdido la amistad y fidelidad de Ismael El Mayo debido a las actuales circunstancias. El Mayo Zambada libre, mientras el Chapo paga cadena perpetua en la prisión de Florence. Esta situación ha intensificado la rivalidad entre las dos facciones, ya que los familiares de Zambada declararon en contra de Guzmán. En esta disputa, el Cheyo Antrax, hijo del difunto cuñado, ha enfrentado al brazo armado de los Chapitos por el control del cártel. Aunque se especula que los hombres bajo el mando de Iván Archibaldo Guzmán han ganado parte de Culiacán, no se puede subestimar los duros golpes que han enfrentado los Chapitos. La captura y extradición de Ovidio Guzmán López evidencian una guerra sin tregua con golpes recayendo en ambos bandos. Mientras estas dos facciones internas del Cártel de Sinaloa se enfrentan, surgen nuevos cárteles en el resto de México con la intención de dominar el negocio, generando un círculo vicioso. Mientras el Estado mexicano persigue al cártel más influyente, otras organizaciones se fortalecen, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que expande sus dominios y controla áreas antes bajo el mando del Chapo. En el mundo del narcotráfico, la figura de Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada, ha sido tema de numerosas teorías y especulaciones. Sin embargo, un reciente informe de la DEA afirma que el Mayo está enfermo, lo que podría tener un impacto significativo en el liderazgo del Cártel de Sinaloa. Se ha rumoreado que el Mayo padece una enfermedad crónica, lo que explicaría su aparente retiro de la vida pública en los últimos años. A pesar de esto, expertos en seguridad señalan que el Mayo continúa ejerciendo un control importante dentro de la organización criminal, aunque cada vez es más evidente la presencia de su hijo, Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo. La salud del Mayo podría abrir una ventana de oportunidad para otros grupos criminales que buscan llenar el vacío de poder en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, el Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones más poderosas y peligrosas de México, con una amplia red de distribución y una influencia significativa en el tráfico de drogas a nivel internacional. Las autoridades mexicanas y estadounidenses están monitoreando de cerca la situación, ya que la captura o muerte del Mayo podría desencadenar una guerra entre facciones internas del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales que buscan aprovechar la situación. En conclusión, el informe de la DEA confirma que el Mayo Zambada está enfermo, lo que podría tener un impacto en el liderazgo del Cártel de Sinaloa. Aunque se ha especulado sobre su retiro de la vida pública, expertos en seguridad señalan que aún ejerce un control importante en la organización. Sin embargo, la presencia de su hijo, el Mayito Gordo, se cada vez más evidente. La salud del Mayo podría abrir oportunidades para otros grupos criminales, pero el Cártel de Sinaloa sigue siendo poderoso y peligroso. Las autoridades están vigilando de cerca la situación, ya que su captura o muerte podría desencadenar una guerra entre facciones internas y otras organizaciones criminales.